Buenos días, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos en esta mañana. Bienvenidos a nuestra predicación dominical. Como se sabe, estamos hablando del libro de Hebreos. Hemos llegado al capítulo 11 de Hebreos, donde están los héroes de la fe. Un capítulo que básicamente podríamos definirlo como que nos enseña cómo vivir por fe. Así que esperamos que se quede con nosotros, que traiga su Biblia, su papel para que pueda tomar notas y no se vaya. En un momento comenzamos. Dios los guarde. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque tu misericordia, Señor, nos has dejado tu palabra, nos has dejado las instrucciones en ella para seguir cada día, Señor, un camino agradable delante de ti. Pedimos que cada día tu palabra sea la que alumbre nuestro caminar, Señor, para que cada día podamos vivir agradándote, Señor, y dando testimonio a los que no te conocen, Padre. Gracias te damos, Jesús. Padre, te pedimos que mientras meditamos en tu palabra, tú puedas hablar a nuestras vidas, que la instrucción que tú has dejado para nosotros allí podamos recibirla con un corazón agradecido. Señor, y aquel que no te conoce pueda llegar a conocerte en esta mañana. Que tú seas doblegando toda dureza de su corazón, Señor, y que hoy pueda encontrar salvación en ti. A ti sea la gloria, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarle en esta mañana que vaya, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 13. Y aunque vamos a estar meditando en un solo versículo, quiero motivarlo para que, o no quiero motivarlo, quiero que leamos los 3 primeros versículos. ¿Lo tiene? Dice el versículo 1, permanezcan en el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Puede tomar asiento. Uno de los problemas que quizás muchos escuchamos en los días de hoy es la indiferencia. Y hace unos días, o creo que quizás muchos de ustedes alguna vez han visto esos videos donde van caminando quizás unas mujeres o niños y alguien simplemente, vienen 2, 3 personas y los agarran y los secuestran y los meten hacia un lado. Y muchos de los que van pasando simplemente siguen caminando como si no hubiera pasado nada. Nadie los ayuda. Estamos en una época donde muchas veces alguien está en alguna situación difícil y lo primero que hacemos es sacar nuestros teléfonos para empezar a grabar lo que está pasando, publicado en las redes sociales, y nos olvidamos de la gente. Así que a medida de que vamos avanzando, enfrentamos un problema de la falta de empatía. Es decir, que nos cuesta ponernos en el lugar de otros, sentir lo que esa persona siente, llorar con el que llora o gozarnos con el que goza. Y el pueblo de Dios no debe ser indiferente a eso. El autor de Hebreos nos ha hablado sobre, y eso es precisamente lo que el autor de Hebreos quiere tratar en el capítulo 13, versículo 3.
nos llama a que como pueblo de Dios no seamos o no caigamos en la indiferencia, sino que empecemos a aplicar la empatía, sobre todo con nuestros hermanos en la fe. Estos creyentes en Roma no solamente habían dejado de amarse entre ellos, estaban, en lugar de acercarse, se estaban alejando. Lo estudiamos hace 2 semanas. Aparte de eso, estaban cerrando las puertas, es decir, que su hospitalidad no estaba siendo la mejor y que tenían que empezar a poner en práctica la hospitalidad. Aquí aprovecho para quizás mencionar algo que no lo mencioné la semana pasada y quizás alguien me preguntó un poco sobre ello, pastor, y ¿qué hacemos entonces si llega alguien que no conocemos? O más o menos por ahí va la idea. ¿Qué hacemos con aquellas personas que realmente no conocemos, que no saben de dónde vienen ni de dónde van? Le abro la casa para que se quede en mi casa y duerma. Creo que gracias a Dios hoy existen los hoteles, ¿no? Entonces, lo más prudente y necesario en ese caso sería poder alimentarlo y a la hora de dormir decirle, bueno, venga, yo le pago un hotel para que usted pueda quedarse en un hotelito y tranquilo y haya más comodidad para usted y para todos, ¿no? Como congregación en algún momento lo hemos hecho con algunas personas que han llegado pidiendo ayuda, que no tenemos dónde quedarnos, pues yo nunca le he dicho a un hermano, llévelo para su casa, ni yo tampoco lo llevo para la casa, pero lo que sí hemos hecho es que hemos pagado hotel a esa persona 2, 3 días para que esa persona esté en ese hotel mientras se acomoda. Entonces se está practicando la hospitalidad. En ese sentido, con esas cosas, con esas personas quizás extrañas que desconocemos. Así que si usted se encuentra en esa situación, entonces pues mi recomendación sería, pues entonces páguele un hotel, comparta alimento con él y luego le pague un hotel para que él pueda dormir tranquilo en el hotel y usted también pueda dormir tranquilo en su casa. Porque pues obvio, ¿no? Con alguien que usted no conoce, pues usted no va a dormir tan tranquilo en su casa si lo deja durmiendo en su casa, y más si tiene niños, niños pequeños. Así que el otro problema que estaban experimentando esos hermanos no solo esa falta de amor fraternal, sino en la hospitalidad estaban enfrentando el problema de que la empatía, estaban perdiendo la empatía por el hermano que estaba sufriendo. Ya no se estaban identificando con los hermanos que estaban en la cárcel, ni con los que estaban siendo maltratados por la causa de Cristo. Y eso es lo que vamos a mirar en el día de hoy. Vamos a mirarlo desde tres puntos importantes. Primero vamos a mirar el mandamiento que el autor nos da y la motivación detrás de ese mandamiento. Segundo, vamos a mirar el fundamento en el cual descansa este mandamiento, es decir, cuál es la base bíblica para practicar esto. Y tercero, algunas implicaciones para nosotros, para los creyentes de Roma y para nosotros el día de hoy. Así que miremos el mandamiento y su motivación. Versículo 13 nuevamente dice, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y los maltratados como que también vosotros mismos estéis en el cuerpo. Gracias. ¿Qué es lo que el autor de Hebreo le está diciendo a sus hermanos aquí en la iglesia de Roma? ¿Qué es lo que Dios está trayendo a través de esta palabra para esos hermanos y aún para nosotros el día de hoy? La orden es muy sencilla y directa. La orden es, acuérdense. O sea que el mandamiento es simplemente recordar. Pero no se trata simplemente de un recordar de vez en cuando. No, en el idioma original, el verbo que está allí
está en un tiempo que indica una acción continua. Es decir, el llamado es a recordar todo el tiempo. Como decíamos la semana pasada con la hospitalidad, no es por allá cada vez que... no. Es algo continuo que tenemos que empezar a desarrollar. Quizás no va a pasar a las 8 de la mañana cuando hablamos de la hospitalidad, pero es algo que debe ser constante. Es siempre tener a mi hermano en la mente. ¿Y qué debían acordarse? El texto dice claramente de los presos y de los maltratados. Ahora, yo aquí tengo que hacer un matiz para que quede bien claro, porque es lo que está diciendo la Escritura. Aquí no está hablando de presos criminales. Es decir, aquí no está hablando de ladrones o asesinos que están pagando por sus crímenes. Se refiere claramente a creyentes que estaban en la cárcel sufriendo por una sola razón. ¿Por cuál? Por causa de Cristo, o el Evangelio como lo ha mencionado, o por confesar el nombre de Jesucristo. Y eso tiene que quedar bien claro. Recuerda a los hermanos que están sufriendo persecución por causa de su fe en el Evangelio. El apóstol Pedro lo expresó de la siguiente manera. Y vaya usted allí a 1 de Pedro capítulo 4, versículos 15 y 16. Primera de Pedro 4, 15 y 16. ¿Lo tiene? Miren lo que dice. Así que ninguno de vosotros padezca como qué, homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Se supone que si tú eres cristiano o en este momento no deberías estar preso ni por homicidio, ni por ladrón, ni por malhechor. Porque si estamos en Cristo, ¿somos qué? Nueva criatura. La realidad de estos hermanos en Roma era de que muchos estaban siendo perseguidos, encarcelados, golpeados y maltratados. ¿Por qué? Por causa de Cristo, no por ladrones. Algunos de ellos habían sufrido rechazo de sus familias, de sus vecinos. Algunos habían sido abandonados, pero por causa de la fe. Eso es lo que el autor de Hebreos nos está diciendo aquí. Y dice, a esos hermanos es los que ustedes tienen que tener en todo momento presente en su vida diaria. Según los estudiosos, las cárceles de ese tiempo no son como las conocemos el día de hoy. Ahí no habían condenas de meses o de años como pasa el día de hoy en nuestra cultura. Los prisioneros solo servían en lugares, esas cárceles eran como unas cárceles de espera mientras llegaba su juicio. Después del juicio, ya el destino estaba claro. O algunos eran puestos en libertad, otros simplemente eran condenados a muerte o castigados físicamente, pero eso la idea de cumplir una sentencia ahí en la cárcel hasta que cadena perpetua, ¿no? Como lo que encontramos aquí en nuestro tiempo, no existía. Dicen los historiadores que esas cárceles eran lugares terribles, un sitio oscuro. Bueno, el apóstol Pablo nos habla de que lo mandaron con Silas a la más profunda, a la mazmorra. Eran lugares húmedos, malolientes.
Y muchos creen que el apóstol Pablo estuvo en varias ocasiones en algunos de esos lugares. Según los historiadores, muchas personas que luego murieron se han encontrado cráneos fracturados, seguramente de las golpizas que le daban los guardas romanos. Los presos en ese tiempo pasaban hambre, morían muchas veces, algunos morían antes de ser juzgados por el causa de frío, de sed, de enfermedades o simplemente de hambre. En otras palabras, cualquier persona que era enviado a esas cárceles tenía muy poca posibilidad de sobrevivir si no había alguien que se acordara de él. La mayoría dependían de que sus familiares o alguien les llevara comida, agua o algo de abrigo. Por eso el autor de Hebreos exhorta a estos creyentes y les dice: oiga, hermanos, acuérdense de aquellos hermanos suyos que hoy están en una cárcel por causa del evangelio. Y no se trataba únicamente de pensar, oh sí, que bueno, aquí pensando en el hermano, ¿qué está haciendo? No, era identificarse con ellos, era ponerse en su lugar, ayudarles o ir a donde ellos estaban y ayudarles en lo que se pudiera mientras salían de ese lugar. Eso es el llamado que da el autor aquí: empatía, mostrar compasión práctica. La pregunta es, ¿cómo debían acordarse de los presos? ¿Cómo? Ahora, no busque la respuesta en ningún otro lado. La respuesta está en el pasaje que acabamos de leer. ¿Qué dice el pasaje? Acuérdense de ellos como si ustedes mismos estuvieran presos con ellos. Es decir, no era simplemente tenerlo en la mente, hermano, estoy pensando en usted, sino identificarse con ellos y comportarse de la misma manera que a usted le gustaría que se comportaran con usted si usted estuviera en esa cárcel. Mire el texto una vez más. Acordaos, Hebreos 13:3, acordaos de los maltratados como si vosotros también, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Y aclaro, aquí cuerpo no significa el cuerpo de Cristo. Algunos han querido quizás interpretarlo ahí, no, es que está hablando del cuerpo de Cristo. No, aquí no está hablando del cuerpo de Cristo. Está hablando de nuestra condición humana. Todos vivimos en estos cuerpos frágiles que estamos expuestos a dolor, estamos expuestos a enfermedades. Y dice, debemos recordarlos a ellos o tratarlos a ellos, porque en ese caso para ellos, el día de mañana podría ser uno de ellos. Si ellos están viviendo el evangelio como tenían que vivir el evangelio, si estaban predicando el evangelio como tenían que predicar el evangelio, tarde que temprano, si Dios no intervenía, los iban a atrapar y los iban a encarcelar. Eso no es como hoy, que usted puede poner 50,000 versículos en las redes sociales y nadie dice nada. Bueno, al menos aquí, en este país. Pero vaya a África, a todos esos lugares por allá y ponga versículos bíblicos a ver qué le pasa. En la China. Es un llamado a la empatía. Quiero leerlo, este versículo, en la versión Nueva Traducción Viviente, porque mire lo que dice allí. Un poco para que usted lo lea. Dice: acuérdese de aquellos que están en prisión como si ustedes mismos estuvieran allí. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Quizás pocos de los que están aquí quizás han estado en una cárcel, entonces más o menos tienen una idea de lo que es estar en una cárcel. Yo he estado porque fui iba a compartir a la cárcel y honestamente no me gustaba mucho ir. Pero cuando empezaron a cerrar un montón de puertas, yo no me cuadraba mucho la idea. Dije, no vaya a ser que pronto
me dejen aquí encerrado. Pero quizás no se compara nada a lo que eran estos hermanos. Dice, pónganse como si ustedes mismos estuvieran sintiendo ese dolor. Eso es el llamado a la empatía. Y eso es lo que el Señor Jesucristo llamó en Mateo 12 o Mateo 7:12, que lo llamamos la regla de oro. Todas las cosas que quieras que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. En otras palabras, trata a tu hermano que está sufriendo persecución de la misma manera que te gustaría a ti ser tratado si estuvieras siendo perseguido, si estuvieras en esa situación. Mire cómo lo expresó un comentarista. Él dijo lo siguiente: aquí el autor de Hebreos está llamando a una empatía sublime, tan profunda que los creyentes se colocan dentro de la vida de quienes están sufriendo. Y estos hermanos parece ser que estaban perdiendo esa sensibilidad. Yo lo hemos mirado, su descuido a la palabra de Dios, su descuido al dejar de, ya no quiero estar escuchando la palabra de Dios, los había llevado a aislar, a alejarse de los hermanos en lugar de acercarse, los había llevado a dejar de practicar la hospitalidad y ahora los estaba llevando a perder la sensibilidad de lo que los hermanos en Cristo estaban sufriendo. Y es interesante que Hebreos 10, 32, 34, que ya mencionamos o ya estudiamos, dice el autor que en los primeros años, cuando ellos soportaban las burlas, las tribulaciones, el despojo de los bienes, lo habían hecho con gozo y que en unidad. Le dice, ¿qué está pasando ahora? Que ya ahora estamos en el dicho muy popular, sálvese quien puede, quien pueda. Décadas después, estos hermanos, ya no había compasión por los hermanos. Déjeme explicarlo o ilustrarlo de esta manera. Quizás pueden haber muchas historias, pero esta es una de una madre que su hijo tuvo que ser operado de urgencias por la apendicitis. Y ella contó que lo que más le dolió no era estar en la sala de espera esperando a qué decía el doctor lo que estaba pasando. Esta madre decía que cuando vio a su hijo con lágrimas en los ojos, lo único que deseaba esa madre era estar en su lugar. Y decía, hubiera preferido yo sufrir ese dolor. Si pudiera, me hubiera cambiado para que el dolor estuviera sobre mí, para que mi hijo estuviera bien sin ningún problema. Y creo que todos los que somos padres y las que son madres, en algún momento nos hemos identificado con el dolor de nuestros hijos y hemos dicho, ojalá y fuera yo el que estuviera en esto y no estuviera mi hijo en esa situación. Bueno, eso es lo que el autor nos está diciendo. Que nos identifiquemos con el hermano que está sufriendo, con el dolor que ellos están llevando, como si fuera nuestro propio dolor. Y estos hermanos no lo estaban haciendo. A la pregunta que tenemos que hacer nosotros es, ¿tú y yo lo estamos haciendo? ¿Estamos olvidando ese pequeño principio? Quizás alguno aquí no está siendo maltratado por causa de Cristo, pero quizás está sufriendo por otra cosa. ¿Nos hemos identificado o hemos hecho lo mismo con el amor fraternal? Cada quien por su lado. Con la hospitalidad, cada quien por su lado, nadie conoce mi casa y no quiero que ni la conozcan. Ahora, ¿cuál es la exhortación? ¿O cuál es el fundamento de esta exhortación? ¿En qué se basó el autor de Hebreos para dar esta orden a esta iglesia en Roma y por ende a la iglesia del Calvario el día de hoy? Ustedes recuerdan, y creo que lo mencionamos la semana pasada, Mateo 22, cuando un fariseo se acercó al Señor Jesucristo y le preguntó, Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Estaban interesados, ¿cuál es el gran mandamiento, Jesús, para nosotros cumplirlo, hacerlo y ya quedar listo?
Usted conoce la historia, el Señor Jesucristo le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este es el primero y más grande mandamiento. Y dice: el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí está la ley, o el corazón de la ley. Amar primeramente a Dios por encima de todo, por encima de esposo, hijos o esposa, hijos, por encima de trabajo, por encima de diversiones, por encima de todo. Y la segunda, amar al prójimo como a nosotros mismos. Es decir, trata a los demás como te gustaría que te traten a mí. No robo porque a mí no me gusta que me roben. No miento porque no me gusta que me mientan. No codicio porque no me gusta que me codicien mis cosas. No hago daño porque no quiero que me hagan daño. Eso es lo que está diciendo aquí el autor. Y encontramos en la Escritura una cantidad de versículos que nos llaman a la empatía con los demás. Quiero mencionar algunos de ellos rápidamente. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 15, dice: gozaos con los que se gozan. Pero a veces nosotros nos ponemos tristes cuando alguien está gozando. O sea, alguien tiene un logro en su vida y en lugar de llenarnos de alegría, como que nos da tristeza. Por no decir envidia o celos. Hermanos, si es una bendición que Dios le da a mi hermano, pues gloria a Dios por la bendición. Pero dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. A los colosenses les dice lo mismo: acordaos de mis prisiones. Y no es que diga: no, sí, el apóstol está preso. Y no. Lo que está diciendo es: vayan. Pero muchas veces, para poder ser empáticos con ellos, implicaba exponerse. Porque ir a la cárcel y llevarle comida a uno que estaba preso por ser cristiano, le estoy diciendo a los otros: mire, yo también soy de ellos. Me arriesgaba que me agarraran y ¡pum!, al bote, en términos modernos. Bueno, términos mexicanos más, que lo usan más los mexicanos, al bote. A la cárcel. El apóstol Pedro también exhortó lo mismo en 1 Pedro 3:8. Sed todos de un mismo sentir. O sea, estén todos alineados en lo mismo, compasivos, amándonos fraternalmente. Es decir, que en lugar de alejarnos y cada quien busque sálvese como pueda, es: ¿cómo puedo yo estar más cerca de mi hermano? Recuerde, somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. El apóstol Juan también fue directo y dijo lo siguiente en 1 Juan 3:17. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón con él, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Incluso en el Antiguo Testamento, en Isaías, capítulo 57, versículo 8, el Señor Jesús, el profeta dice: ¿no es que partáis tu pan con el hambriento? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras? ¿Y no te escondas de tu hermano? Hermano, el mandamiento de la empatía que está presentando el autor de Hebreos aquí está basado en la ley de Dios e está ilustrado en el mismo evangelio. Así como el Señor mostró amor fraternal por usted y por mí, así como el Señor mostró hospitalidad por usted y por mí, a través del evangelio, también se nos mostró la empatía que Cristo tuvo con nosotros. Y estos creyentes habían olvidado eso, y posiblemente muchos de nosotros también lo estamos olvidando. Pensemos en la empatía que el Señor tuvo con nosotros. Por ejemplo, Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 15, que ya estudiamos. Dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda
padecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él dice que Él puede compadecerse de nuestras debilidades porque estuvo en la misma situación. Él nació como nacimos usted y yo. Tuvo que tener una infancia como la que tuvimos tú y yo, como la que tuvo cualquier niño de Palestina en su tiempo. Así, no hay ningún problema. Tuvo las mismas crisis adolescentes que usted y yo tuvimos que enfrentar. Esas mismas luchas. Por la escritura clara, pero sin pecado. Entonces tenemos un gran sumo sacerdote no solo que se identificó con nosotros, sino que también fue empático con nosotros. Y eso lo encontramos en la parábola, en una parábola en la escritura que normalmente muchas veces tratamos de buscarle una otra interpretación. Puede ser una aplicación, sí, pero si lo miramos desde la enseñanza bíblica, la parábola del buen samaritano nos muestra otra cosa. Ese día también un intérprete de la ley pues también se levantó para probar a Jesús. No era porque querían conocer información, sino era para buscarle a ver cómo lo hacían caer. Y le preguntan, Señor Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿No? Qué pregunta tan piadosa, ¿no? Qué bonita esa pregunta. Cualquiera decía, wow, al Señor le tocó el corazón. No, por lo menos estaban buscando otra cosa. Y Jesús le contestó, bueno, escrito está. Dígame qué es lo que dice, ustedes que se la conocen de memoria. Hoy empezó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, muy bien. Pero el problema es que tenían los fariseos y ninguno de nosotros es que no somos capaces de cumplir ese mandamiento a la perfección. Porque por naturaleza amamos más nuestro corazón, más nuestros deseos que lo que Dios pide de nosotros. Lo que caracteriza al ser humano es centrarse en nosotros. Por eso nos cuesta tanto permanecer en amor, nos cuesta tanto practicar la hospitalidad y nos cuesta tanto tener empatía con los demás porque estamos más preocupados es por mí. ¿Cómo me siento mi amor propio? ¿No? Y para completar nos dicen por ahí, no, tú ámate a ti mismo para completar. Tras de que nos gusta amar a nosotros y nos van metiendo más. Pero entonces Jesús, en ese contexto, cuando le preguntó él, ¿y quién es el prójimo? Entonces Jesús le saca la historia. Un hombre baja de Jerusalén a Jericó, fue atacado por ladrones, fue despojado, golpeado, lo dejaron casi muerto ahí tendido. Pasó un sacerdote y bien gracias, luego pasó un levita, bien gracias. Pero luego vino un samaritano, lo recogió, sanó sus heridas, lo llevó a un lugar y dijo, mire, vea, aquí pago por lo que le debo, atiéndamelo, aquí le dejo este dinero y cuando regrese, si le quedo debiendo, me dice, yo le pago. En grande resumen. La pregunta es, ¿quién es el buen samaritano allí? El buen samaritano no somos nosotros. El buen samaritano es ¿quién? Es Cristo. Tú y yo éramos ese hombre herido en el camino. Éramos incapaces de salvarnos, aunque algunos creen que se pueden salvar ellos solos. Pero no, éramos incapaces de salvarnos. Estábamos destinados como ese allí a la condenación eterna. Pero Dios, movido a misericordia, envió a su Hijo para rescatarnos, para sacarnos de ese lodo cenagoso, como dice el profeta, de la desesperación. Jesús se identificó con nosotros. Como dice Hebreos 2:14, Él participó de carne y sangre. Eso lo estudiamos en su momento. Y como está escrito en Filipenses 2:7, se despojó a sí mismo tomando una condición de hombre condición de hombre, tomando forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, Cristo se encarnó para vivir lo que nosotros vivimos
y sobre todo para morir en nuestro lugar. Esa es la empatía de Cristo. El apóstol Pablo lo explica en 2 Corintios 5:21, un pasaje muy conocido. Al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Ese Él es quién? Cristo. Esa es la empatía verdadera. Él cargó con nuestros pecados, sufrió nuestro castigo para darnos salvación. Hermanos, ese es el modelo y la motivación que tú y yo tenemos el día de hoy. Así como Dios envió a su Hijo y me trató a mí, yo debo hacer lo mismo. Por eso yo vuelvo y le digo, cada vez que hablo del perdón, yo siempre le digo a la gente, usted por un momento piense cuánto le fue perdonado a usted. Cuando tenemos que soportar a otro, pregúntese, ¿cuánto ha soportado Dios con usted? ¿Cuánto ha sido paciente Dios con usted? Y conmigo, por supuesto. No hay excusa. Oh, es que yo no puedo. Pero ¿cómo que no puede? Si la Escritura me dice que yo en mi interior, si estoy en Cristo, tengo la garantía. ¿Cuál es la garantía? Su Espíritu. Y Él me capacita para hacerlo. Yo siempre lo digo y lo sigo sosteniendo. Si usted me dice que no puede, entonces posiblemente es porque usted realmente no está en Cristo. Porque si está en Cristo, lo puede hacer. Que el Evangelio nos recuerda que Cristo se acordó de nosotros en nuestra peor condición. Hoy nos llama a hacer lo mismo por los que sufren, por los que están encarcelados por causa de Cristo. Y yo sé que quizás cuando uno escucha este sermón, usted aquí no dice, bueno, pero pues ¿qué con nosotros? Aquí nosotros pues relajados estamos. Pero tenemos una responsabilidad como pueblo de Dios, aunque aquí estemos relajados en este momento. Tercero, ¿cuál es la implicación o cuáles son las implicaciones de este mandamiento para nosotros? En otras palabras, ¿cómo podemos nosotros obedecer esta exhortación del autor de Hebreos en el 2025? Es que estamos, sí. Y quiero contarle algo curioso que leí para preparar este sermón. En el segundo siglo, un escritor llamado Luciano de Samosata, él no era cristiano, más bien se burlaba de los cristianos y escribió una indirecta sobre un hombre llamado Proteo. Este era un hombre filósofo que decía que era cristiano. Pero a este hombre por causa de la fe lo encarcelaron. Él lo metieron preso y este señor Luciano que andaba burlándose de él, con la intención de ridiculizarlo, describió cómo los cristianos estaban reaccionando a este hombre que estaba detenido. Y él cuenta que las viudas iban desde muy temprano a la cárcel para acompañarlo. Que los pastores daban dinero a los guardias para poder estar con él en la celda un rato, que le llevaban comida, que le leían las escrituras para animarlo. Y este hombre Luciano, burlándose, dijo lo siguiente: miren cómo se esfuerzan tanto por alguien, solo porque creen que tendrán vida eterna y que son verdaderamente hermanos. Lo que este hombre Luciano dijo de forma sarcástica o de burla sobre los hermanos era realidad. Los cristianos estamos convencidos de que estamos en Cristo, de que tenemos vida eterna, no por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero también estamos convencidos de que somos hermanos en la fe, que lo que el uno sufre, el otro también lo tiene que sufrir. Por eso no debemos de dudarnos en sacrificarnos los unos por los otros.
volviendo a la pregunta, ¿qué nos dice el autor entonces que tenían que hacer esos hermanos en la fe en Roma y qué tenemos que hacer tú y yo? Al menos yo diría 3 cosas. Primero, la primordial es recordarlos y orar por ellos. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 18 dijo lo siguiente: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y lo que voy a decir lo voy a decir con respeto, pero lo tengo que decir para que nadie se vaya a molestar conmigo. Aquí santos no está hablando ni de San Patricio, ni de San Judas Tadeo, ni de San no sé quién, ni de San no sé cuál. Aquí santo está hablando de ¿quiénes? De los creyentes. Súplica por todos los santos, y entiendo que está en el pasaje por los que están vivos. Ya el hermano que murió, y ya no tenemos que orar por él. Oramos por la familia para que la familia lo fortalezca, sea fortalecida. Pero una vez que alguien se murió y se murió. Perdóname que suene así un poquitico medio como con falta de empatía, pero es la realidad. Ya por esa persona no se puede hacer nada. Oramos es por el que quedó vivo, que tiene dolor en su corazón por la pérdida. Entonces nos identificamos con él, oramos por él, sentimos su dolor y todo, pero por el que se fue ya no se puede hacer absolutamente nada. Si murió en Cristo, pues decimos, Señor, se nos adelantó y está, y ahora sí literalmente podemos decir, está descansando en paz, literalmente. Pero si alguien murió sin Cristo, lo último que está haciendo es descansando en paz. Eso lo dice el mundo porque es lo que tienen que decir. Pero es lo último que está. Si moriste sin Cristo, amigo que estás aquí, si tú mueres sin Cristo, lo último que vas a hacer cuando te mueras es descansar. La Escritura enseña que estarás en un lugar de tormento. Y se lo pongo en términos que usamos mucho aquí, 24/7. No hay pare. Entonces, el mismo apóstol Pedro, ¿qué dije? ¿Cuál apóstol era? Pablo, volviendo, él mismo decía, miren lo que dijo en Romanos 15:30. Os ruego, hermanos, por vuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí. Que lo ayudara para que el Señor lo fortaleciera mientras estaba detenido por causa del Evangelio. Entonces, bueno, tenemos que, como iglesia, empezar no solamente como congregación, sino a nivel personal, acordarnos en oración por aquellos hermanos que están sufriendo por causa del Evangelio. Dejar únicamente estar pensando, Señor, suple mi necesidad y que el aire acondicionado aquí no se me dañe, Señor, porque no puedo estar sin aire acondicionado unos días, y empezar a decir, Señor, hay personas que por causa de Jesucristo en este momento no los conozco, pero son mis hermanos que están, sufre que sufre. Es ser empáticos, mis amados. O sea, yo entiendo que tenemos necesidades nosotros también, pero debemos dejar de centrarnos únicamente en nosotros. Lo segundo que podemos hacer, aparte de recordarlos, es apoyar espiritualmente. ¿Qué dice segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 16? Dice el apóstol allí. Dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Lo que Pablo está diciendo es que él y su familia no se olvidaron de él, por lo contrario, lo animaban una y otra vez. Quizás iban a visitarlo en la cárcel y le daban palabras de ánimo. Apóstol, sigue. Sí, yo entiendo que cuando leo las cartas del apóstol Pablo, usted encuentra un hombre que había aprendido a contentarse en la debilidad y en la escasez. O sea, estaba contento, pero no dejaba de ser hombre.
Es que es más, él mismo explica la razón por la cual clamó 3 veces al Señor y el Señor no le quitó el aguijón en la carne. Él lo explica por qué no se lo quitó el Señor. ¿Alguien recuerda por qué? Para que no se llenara de lo que todos sufrimos, orgullo. Para que no dijera, Entonces Dios dijo, no, para que mantenga, para que entienda. Era un ser humano. Y el apóstol dice, gracias porque esos hermanos no se olvidaron de confortarme. Dame un versículo bíblico en esos momentos de aflicción. ¿Sabe? Cuando mi esposa sufrió el accidente en el 2007, pasó algo interesante. Días antes yo había estado visitando, o habíamos estado visitando una hermana que ella vivía sola con su hijo y el niño estaba enfermo. Y yo fui a visitarla y fuimos con mi esposa y entonces estábamos ministrando, leímos unos versículos, oramos por ella y todo pasó bien, muy bonito. Y nos fuimos. Una semana después o 2 semanas después fue que mi esposa sufre el accidente, tienen que hospitalizarla. Y cuando estábamos en el hospital, que duramos un mes más o menos en el hospital, como a los 3 o 4 días de estar en el hospital, llegó ella, dijo, pastor, voy para allá. Ok, hermana, venga pues. Y ella llegó y no aparecía, dije, ¿qué pasó? Apareció tarde, porque se perdió, pero apareció tarde, y llegó ahí con la comidita, tranquila, emocionada, pastor, mire, les traje comida, y gloria a Dios. Y me acuerdo tanto que ella se sentó después de que estábamos comiendo y dijo, pastor, me dice, yo no entiendo por qué ustedes están pasando por esto. Me dice, ustedes tan buenas personas que son, me dijo, su esposa tan buena persona que es, me dice. Pastor, yo no sé qué decirle, pero recuerde que usted hace unos días fue a mi casa y lo único que me acuerdo es lo que usted me dijo. Y lo que yo le dije ese día, para confortarla a ella en ese momento, ella agarró y nos lo dio a nosotros en ese momento. Yo dije, wow. Yo iba a pensar que esta muchacha, esa hermana se iba a acordar de eso. Y ese día cuando nos encontró a nosotros allí, afligidos, mi esposa en el dolor, nos confortó con esa palabra. La misma que habíamos usado. Llegó tarde, llegó con la comida fría porque llegó tarde, pero nos la comimos fría, contentos. Ella se identificó con nosotros y tuvo que viajar 2 horas, 3, creo que eran 2 horas más o menos de viaje, porque nos habían enviado a otro hospital. Hermanos, nosotros como creyentes nos animamos compartiendo la palabra de Dios, no es otra cosa. No es otra cosa. Hermanos, nosotros nos animamos compartiendo la palabra de Dios, nos animamos recordando el evangelio que ya nos ha sido predicado. Cuando está en momento de sufrimiento, es eso lo que nos recuerda, nos refuerza. Al mundo lo refuerza las drogas, al mundo lo refuerza el alcohol, al mundo lo refuerza todas esas cosas que hacen ellos. A nosotros nos refuerza la palabra. Eso. No necesito ser un predicador extraordinario. Lo único que usted necesita es simplemente decir, mire, yo me acuerdo que me dijeron esto cuando estaba en un momento, yo quiero compartir contigo lo que a mí me dijeron. Y Dios te levanta. Quizás no tenemos la oportunidad. Bueno, sí tenemos la oportunidad. Porque tenemos formas de comunicarnos con personas que están pasando por esas situaciones y proveer para ellos espiritualmente. Tercero, recordar y proveerles materialmente. Pablo agradeció a los filipenses, una iglesia que vivía en pobreza, no eran ricos, vivían en pobreza y que una y otra vez estaban constantemente dispuestos a enviar ayuda material a los hermanos que estaban en necesidad. Recuerda, hermano, que estar preso en una cárcel de Roma era casi una sentencia. La comida escaseaba, las condiciones de salud no eran muy buenas, aunque dicen por lo menos que aquí algunas no son tan buenas tampoco. Pero allá había frío, había hambre, había enfermedad. El creyente que estaba encarcelado dependía 100% de que la iglesia los ayudara.
Y como iglesia tenemos que hacerlo por dos razones simplemente. Primero, porque conocemos y entendemos el Evangelio. Y porque sabemos que cuando servimos al hermano, estamos sirviendo a Cristo. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesucristo, en Mateo 25, yo creo que lo mandé hacia esta, entonces no lo busque entonces, ¿sí está? No sé si está. ¿Sí está? Bueno, sí está. ¿No lo pusieron? No lo pusieron, entonces sí búsquelo. Mateo 25, versículo 34. Mientras tanto aquí me hidrato. Dice el versículo 34, entonces el Señor dirá a lo de la derecha, venid bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le respondieron, Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Jesús dijo, de cierto os digo que versículo 40, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de mis hermanos pequeños, a mí lo hiciste. Cuando tú y yo somos empáticos con nuestro hermano, Jesucristo se lo está haciendo conmigo. Este pasaje nos enseña la razón por la cual debemos recordar y servir a nuestros hermanos que están siendo perseguidos. Hay que orar, apoyarlos espiritualmente cuando sea posible, ayudando materialmente cuando sea posible. Debemos identificarnos. Nosotros aquí posiblemente podemos pensar que ser perseguido implica de que no me dejen orar en el trabajo. Pero quizás la verdadera persecución implica pérdida de la libertad por causa de Cristo. Tortura, mutilación, esclavitud, incluso la muerte. El pastor Pacheco les contó el otro día el testimonio de un compañero de nosotros, ¿no? Que fue a Turquía y tiene que meter las Biblias escondidas, porque si lo pescan con Biblia, para la cárcel. Y que las llevaban por allá escondidas y por alguna razón cuando abrieron ¿cómo se llama esa cosa? El baúl del carro. Cuando lo abrieron, revisaron y no encontraron nada. El compañero nosotros estaba ahí orando y Dios respaldó, que los meten presos. Yo escribí otro pastor que fue a la China por allá y estaban predicando, y cuando él predicó, los que estaban ahí en su idioma estaban escribiendo y escribían, y cuando terminaron, lo vieron y él lo vio tan bonito que le dijo, ay, venga, déjeme, yo me lo llevo para tenerlo de recuerdo. Y le dijo, pastor, no se lo puedo dar. ¿Pero por qué? Me dijo, porque este va a ser el único recuerdo que puedo tener yo de la palabra de Dios. Bueno, nosotros aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6 Biblias. En los celulares tenemos todas las... Se cansa uno de ver tantas versiones y nadie dice nada. Hermano, la condición allá es complicada. Yo leí una historia, y perdón que le diga tanta historia, pero bueno, mejor no le digo para no dar tanta historia, porque si puse historia, pastor, y no predico. Entonces, el llamado de Hebreos 13:3, amados, nos llama a empatizar por estos. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar el día de hoy? Porque quizás no estamos allá. Hermano, una forma es informarnos. Hoy tenemos la bendición de las redes sociales que podemos identificarnos. O informarnos, perdón, de esos lugares en internet donde organizaciones cristianas ya están trabajando con ellos y dan reportes de cómo está la situación para orar por ellos, para apoyar económicamente.
Nosotros como iglesia, como misión, nosotros mensualmente se mandan ofrendas para las misiones. Del fondo de la iglesia se mandan normalmente en visiones, ofrendas para que la gente que están trabajando allá pues hagan el trabajo. No podemos ir, pero entonces damos, ofrendamos, oramos para que los que pueden ir vayan y hagan el trabajo. O sea que cuando usted ofrenda, también está ofrendando para ello. Y otra forma que podemos hacer es enseñar a nuestros hijos, hermano, de que seguir a Cristo cuesta. Yo lo he dicho y lo seguiré diciendo porque yo, al menos yo personalmente, yo, Dixon Klinger Rincón, está convencido de eso. Seguir a Cristo cuesta. Cuesta seguir a Cristo. Y a medida de que las cosas, la venida del Señor se acerque, se incrementará más, pero cuesta. Entonces hay que enseñarle a nuestros hijos, seguir a Cristo no es un cuento de hadas y todos fueron felices, no, cuesta. Hay sufrimiento por causa de seguir a Jesucristo, pero lo más importante es, vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena vivir por Él, vale la pena ser maltratado por Él. Y lo aclaro, una cosa es que a mí me maltraten a mí por imprudente y otra cosa es que me maltraten por causa de Cristo. Si me maltratan por imprudente, me lo merezco por imprudente. Y ahí no hay promesa. La promesa es cuando la Biblia dice que te maltraten por causa de Cristo, dice gózate. Los apóstoles salían felices, gozosos, porque eran maltratados por causa de Cristo. Hermano, no se trata de solamente sentir lástima por ellos, sino clamar por ellos, involucrarnos de la mejor manera que podamos, para que esos hermanos que están siendo maltratados, sufriendo por causa de Cristo, Dios los respalde. Y cuando encontramos uno en nuestra iglesia local que está sufriendo por causa de Cristo, o por algún otro sufrimiento también, pues debemos ser empáticos, ¿no? Apoyarnos, gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Vamos a orar, mis amados. Pongan sobre sus pies. Y mientras oramos, yo quiero que usted piense por un momento, ¿qué tan empático estoy siendo? En mis oraciones estoy recordando a aquellos hermanos que no conozco, pero son mis hermanos que están sufriendo por causa de Cristo, que están presos en este momento. Estoy orando por esos predicadores, misioneros, que van a esos diferentes lugares a predicar la palabra. No podemos ir, pero alguien está yendo. Estoy orando por ellos. Estoy dando el aporte para que lo puedan hacer. Padre, te damos gracias porque tu palabra siempre nos confronta. Tu palabra, Señor, siempre llama nuestra atención a áreas que a veces pensamos que no son importantes, pero que sí lo son. Señor, tú has hablado de nuestra vida. Señor, si esta palabra proviene de ti, permite de que pueda ser oída por tu pueblo. Señor, y que pueda pues, ser puesta por práctica. Señor, pero si esta palabra simplemente proviene del engañoso corazón de un hombre, Señor, que sea desechada. Señor, que tu palabra comience a dar fruto. Señor, aquel que no te conoce, que todavía, oh Dios, está en delitos y pecados, muerto. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo le pueda mostrar la realidad de su vida y le pueda mostrar que solamente en ti hay perdón y arrepentimiento, que pueda venir a ti para que sea perdonado y encontrar vida eterna. Y si tú que no has creído en Cristo te estás preguntando, ¿qué puedo hacer para ser salvo? La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree que has pecado contra Dios, que tu pecado te ha separado de Dios, pero cree de que Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario para perdonar ese pecado. Y el creer implica
que ahora adelante tu vida empezará a ser dirigida por lo que Dios dice en su palabra, no por lo que tu corazón dice, no por lo que dice la cultura. Dice su palabra que el que está en Cristo nueva criatura es, todo lo viejo pasa. El creer significa que toda tu vida pasada la dejas atrás y ahora empiezas a caminar en novedad de vida. Padre, gracias. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.